Hola a todos, ¿cómo están? En esta oportunidad voy a resolver parte del simulacro de examen final del curso de algoritmos y estructura de datos de la Universidad de Ingeniería y Tecnología. Este simulacro se llevó a cabo este año, justamente 2024, así que es bastante reciente. Y bueno, en esta grabación voy a resolver la parte inicial que vendría a ser verdadero o falso, que son 8 preguntas. Y bueno, si están interesados en que se continúe con la solución de la segunda parte y también la parte de implementación, que son preguntas muy interesantes, pues simplemente pueden dejarlo en los comentarios. O también si están interesados en que se resuelva una pregunta en particular, me lo hacen saber por los comentarios. ¿Vale? Entonces, empecemos con la solución de la primera parte, que vendría a ser lo que es verdadero o falso. Muy bien, lo que nos dicen aquí es lo siguiente. Para cada afirmación a continuación, indique si es verdadero o falso las afirmaciones que están aquí. Entonces, veamos la primera. La primera nos dice, cualquier árbol desbalanceado de n nodos se puede balancear utilizando O de logaritmo de n rotaciones. ¿Ok? Entonces, esto lo voy a copiar en la pizarra para explicárselos de una mejor manera. Muy bien. Entonces, tenemos aquí la pregunta y nos indica, ¿no? Si que cualquier árbol, la afirmación que nos dan aquí es que cualquier árbol desbalanceado de n nodos se puede balancear utilizando O de log de n rotaciones. Muy bien, para poder en todo caso afirmar o simplemente rechazar esta afirmación, yo siempre recomiendo ponerse ejemplos si es que no tienen claro el concepto de lo que se les está preguntando, ¿no? Aquí estamos hablando de un árbol desbalanceado. Entonces, si estamos tratando de un árbol desbalanceado, está claro que tengo que en algún momento balancearlo si quiero, en este caso, resolver operaciones de inserción, eliminación y búsqueda de forma eficiente. Existen varios árboles balanceados, como son el árbol ABL, el árbol Splay Tree, el árbol B-Tree, etcétera. ¿Sí? Sin embargo, estos árboles, obviamente que van a mantener eh, una complejidad bastante eficiente, que en general la mayoría de ellos es logarítmica cuando hablamos de lo que son operaciones de inserción, operaciones de eliminación, operaciones de búsqueda, ¿cierto? Pero es porque estos árboles, a medida que se van insertando elementos o eliminando, es que mantienen ciertas propiedades. Por ejemplo, el ABL lo que hace es que a medida que van insertando o eliminando elementos, hace que la altura se mantenga a lo mucho en uno, la diferencia de altura del subárbol izquierdo y subárbol derecho. Lo mismo sería para el splay tree o el B-tree, ¿no? Que también siempre se mantiene, se podría decir, balanceado. Entonces, en ese tipo de estructuras, obviamente que utilizar rotaciones va a ser algo bastante eficiente, ¿vale? Y se va a poder balancear de forma eficiente. Pero aquí no me da ninguno de esos árboles y tampoco simplemente me dice que es un árbol cualquiera y que está desbalanceado. Entonces, si ustedes se recuerdan en árboles, ¿cuál es el peor escenario que puede ocurrir en un árbol cuando está desbalanceado? Sería un árbol como este de aquí, ¿cierto? Ustedes pueden tener un nodo, acá puede tener su hijo, puede tener su hijo, y así sucesivamente. ¿Ok? Este árbol de aquí, que se forma como una cadena, vendría a ser justamente el peor escenario. Hablando en este caso de árboles binarios, ¿ok? Este sería el peor escenario, ¿no? Está completamente desbalanceado, tienen como una cadena, se forma básicamente como una lista enlazada aquí. Por eso es que operaciones como búsqueda, inserción o eliminación van a ser los mismos que básicamente una lista enlazada, que es tiempo lineal, ¿cierto? Entonces, este sería el peor escenario. Ahora, si yo tengo un árbol desbalanceado como este, que está bastante desbalanceado, ¿será posible balancearlo usando logaritmo de n rotaciones? Pues en este caso no va a ser, ¿no? En primera instancia, la altura de este árbol, ¿cuál es? La altura de este árbol es n. Por eso es que la complejidad de inserción, búsqueda, eliminaciones, o de n para este árbol, ¿cierto? Sin embargo, acá me dice que va a necesitar logaritmo de n rotaciones. Logaritmo de n hace básicamente cuando el árbol está ya balanceado, parcialmente balanceado, tiene una altura logarítmica.
Eso en primera instancia. En segunda instancia, ustedes pueden notar aquí que si quieren balancear este árbol, ¿cuántas rotaciones van a necesitar? Pues una estrategia sería, por ejemplo, empezar de abajo hacia arriba. Imagínense que tienen esta parte de aquí. Y van a comenzar a hacer rotaciones para poder balancear este árbol. ¿Ok? Entonces, si empezamos desde ahí abajo, por ejemplo, ustedes van a ver que luego de rotar, por ejemplo, esta parte del árbol, acá tendría que aplicar una rotación hacia la izquierda, les quedaría algo como esto. Y en ese punto ya se encuentra balanceado este subárbol de aquí, ¿cierto? Entonces, en este caso tuve que aplicar una rotación hacia la izquierda partiendo de esta raíz de 3. Pero ahora si volvemos a este subárbol de aquí, vemos que está desbalanceado, ¿cierto? Porque el factor de balance aquí es de -2, o sea, la altura del subárbol izquierdo menos la altura del subárbol derecho es -2, y está desbalanceado. Para que se mantenga balanceado, esta diferencia de alturas debe ser de a lo mucho 1. No puede ser mayor que 1 o menor que -1. Entonces, aquí estamos hablando de otro caso de desbalanceo. Por lo tanto, tengo que volver a hacer una rotación. ¿Vale? En este caso, la rotación que podemos hacer, si vemos el factor de balanceo de su hijo derecho es 0, entonces podemos aplicar una rotación izquierda también. Por lo tanto, aquí lo que nos quedaría sería lo siguiente. 4 por aquí, 2 por aquí, 3 por aquí y 5 por aquí. En ese caso ya se encuentra balanceado este subárbol. Y aquí he tenido que aplicar una rotación a partir del vértice 2. Aquí lo hice a partir del vértice 3, ¿cierto? Y ahora el árbol en general está desbalanceado nuevamente cuando empezamos desde la raíz de 1, porque el factor de balance aquí sería -3 para este nodo. El factor de balance de mi hijo, en este caso derecho, sería de 1. Al ser positivo necesito hacer 2 rotaciones. En este caso, para poder balancearlo, necesitaría hacer una rotación hacia la derecha y una y luego hacia la izquierda. Entonces, esto de aquí, ¿en qué va a resultar? En lo siguiente. Hacemos primero una rotación hacia la derecha, que esto se vería más o menos así. Y ahora hacemos una rotación hacia la izquierda, que nos daría ya el árbol balanceado final. Y esto se vería de la siguiente manera. Listo. Ahora sí, mi árbol está balanceado. La diferencia de alturas para cada nodo aquí es a lo mucho 1. Y esa sería la solución, ¿cierto? Este sería un ejemplo de cómo balancear este árbol que estaba completamente desbalanceado. Ahora, si ustedes se fijan, he tenido que hacer varias rotaciones, no solamente logaritmo de n, ¿no? Porque acá mi n son 5 nodos. Entonces, aquí he tenido que hacer una rotación aquí, en 3. Luego tenía que hacer una rotación en 2. Y aquí he tenido que hacer 2 rotaciones en 1 para poder balancearlo. En total, aquí hice 4 rotaciones, ¿cierto? Y bueno, en general, aquí, por ejemplo, si lo relacionamos con n, estaría haciendo n-1 rotaciones. ¿Ok? Entonces, esto está ocurriendo en un ejemplo pequeño. Pero si tuviesen una cadena mucho más grande, de 1000 elementos, eso va a ser bastante pesada. Entonces, no necesariamente el peor de los casos va a ser logaritmo de n rotaciones. En este caso hemos encontrado este escenario en el cual necesitamos O de n rotaciones para poder balancear este árbol. Entonces esta afirmación sería falsa, debido a que no cualquier árbol desbalanceado se puede balancear con logaritmo de n. Acá vamos a encontrar un contraejemplo en el cual necesitamos O de n rotaciones. Muy bien, entonces esta sería la primera pregunta del verdadero o falso. En este caso sería falsa. Y una explicación sería la que les acabo de mostrar, ¿no? En el caso de un árbol, también le llaman degenerado, si no me equivoco, este de aquí. Es donde se puede llegar a cabo que la altura es de n y por lo tanto necesito a lo mucho n rotaciones. Muy bien, vamos con la segunda pregunta, que la voy a copiar directamente aquí. La segunda pregunta nos dice, los árboles ABL se pueden utilizar para implementar un algoritmo de ordenación óptimo basado en comparaciones.
Muy bien. Entonces, como les mencionaba hace unos instantes, un árbol ABL es un árbol balanceado. Las operaciones son, en este caso, vamos a anotarlas aquí, en un árbol ABL, las operaciones de inserción, de eliminación, de búsqueda, son logarítmicas. ¿Sí? Es un árbol bastante eficiente, es dinámico porque pueden insertar y eliminar en cualquier momento, y eso es lo que lo hace bastante útil. Ahora, ¿cómo logra este tiempo logarítmico? Pues lo hace mediante las rotaciones, ¿no? Ojo que aquí en el ABL, siempre que insertan o eliminan, a lo mucho la altura va a variar en uno. O sea, no es que vayan a tener este caso en un ABL. Es imposible que tengan este caso. Por eso es que aquí siempre va a ser logaritmo de n, no, nunca va a llegar a e. ¿Vale? Entonces, eso sería recordando un poco de las complejidades del árbol ABL. Ahora, me indica aquí si es que se puede utilizar un ABL para implementar un algoritmo de ordenación óptimo. Bien, recordemos que un algoritmo de ordenación, el objetivo es justamente ordenar ciertos elementos de forma creciente o decreciente. Y si ustedes se acuerdan, en lo que son árboles ABL, básicamente un árbol ABL es un árbol de búsqueda binaria balanceado. ¿Sí? Eso es un ABL. Pues un ABL es básicamente un BCT balanceado. Entonces tiene las propiedades de BCT. Y un BCT básicamente es como un árbol que sigue un orden, ¿cierto? Por ejemplo, cuando ustedes tienen un árbol como este, recuerden las propiedades de BCT. ¿Sí? La propiedad de BCT me dice que si tengo un nodo X o una raíz X, este nodo va a ser mayor que todos los elementos del subárbol izquierdo y va a ser menor que todas las claves del subárbol derecho. Esto se cumple para todos los nodos en el árbol. Por ejemplo, 8 es más grande que todos los elementos del subárbol izquierdo, pero es más pequeño que todos los elementos del subárbol derecho. Entonces tiene esta propiedad de BCT. Y eso básicamente hace que este árbol mantenga un orden. Cada vez que insertan, buscan, eliminan, se mantiene un orden, ¿cierto? De hecho, si ustedes hacen el recorrido in order de este árbol, de un BCT, siempre les va a dar la secuencia en orden, o sea, los elementos en orden. Por ejemplo, el recorrido in order de este árbol que acabo de crear, se vería algo así. Les va a dar en orden, de forma ordenada, ¿cierto? Y bueno, los recorridos también es algo muy interesante en árboles, tienen ciertas propiedades, tanto el in-order, el pre-order y el post-order, que se usan para resolver diferentes tipos de problemas. Entonces, en este caso, lo que podríamos hacer para usar este árbol y tener un algoritmo de ordenamiento, imagínense que tienen ustedes un, un vector, un arreglo que les gustaría ordenar, como este de aquí, me gustaría ordenarlo de forma creciente. ¿Cuál creen que sería la idea, no? Si tienen un ABL y ese ABL les puede dar un árbol como este, ¿no? Y recuerden que está balanceado. Lo que podrían hacer en todo caso sería, por ejemplo, tomar cada elemento de este arreglo e insertarlo en el ABL, ¿no? Por ejemplo, insertan el 5, luego insertan el 4, al insertar el 4 se va a insertar a la izquierda, luego insertan el 3, al insertar el 3, este árbol se va mediante la rotación hacia la derecha, va a quedar así, insertan el 2 se va a ubicar aquí, insertan el 1 se va a ubicar aquí, aquí hay un desbalanceo, entonces tienen que hacer una rotación y les quedaría algo así. Y este sería el árbol ABL que se ha formado a partir de este arreglo desordenado, luego de haber insertado cada uno de los elementos del arreglo al ABL. ¿Sí? Y así se quedan con este árbol. Ahora, ¿cómo podrían ordenarlo? Pues una forma sería, ¿por qué no aplicarle un recorrido in order a esto? Y esto les va a devolver 1, 2, 3, 4, 5. Y ahí lo tienen. Tienen el arreglo ordenado. ¿Ve? Entonces, de ese modo, esta sería una forma, obviamente hay otras formas también de usar el ABL, para poder tener el arreglo ordenado. Entonces, la entrada fue esta y ahora tengo mi arreglo ordenado.
Pero ahora, ¿cuál sería la complejidad de esto, no? De hecho, esto sí se puede hacer, ¿no? Ya lo acabo de demostrar con este ejemplo. Sí se puede, en este caso, ordenar un arreglo usando ABL. Pero ¿cuál es la complejidad de esto? ¿Será que la complejidad de esto es la de un algoritmo de ordenación óptimo? ¿Cuál es un algoritmo de ordenación óptimo? Los algoritmos de ordenamiento óptimos que pueden ordenar cualquier tipo de arreglo son, por ejemplo, merge sort, tienen quicksort, tienen heap sort. ¿Sí? La complejidad, por ejemplo, de merge sort en el peor caso es n log de n. La complejidad de quicksort en el peor caso es n cuadrado, pero dependiendo de cómo elijan el pivote y en este caso haciendo un análisis de caso promedio, no del peor caso, o sea, me refiero al teta. En ese caso la complejidad puede llegar a ser n log de n. Y el heap sort que también se mantiene con un n log de n. Entonces, en los algoritmos óptimos de ordenamiento toman tiempo n log de n. ¿Será que este algoritmo que acabo de describir también toma ese tiempo? Si es que lo hace, quiere decir que esta afirmación es verdadera, que es posible utilizar el ABL para implementar un algoritmo óptimo de ordenamiento. Entonces, veamos la complejidad de esto. Lo que estamos haciendo, si se fijan, es, primero, tengo mi arreglo. Obviamente este es un arreglo de 5 elementos, pero lo podemos generalizar a un arreglo de tamaño n. Lo que hice fue iterar por este arreglo, porque tengo que iterar cada elemento de estos, los voy a insertar en el ABL, uno por uno. Entonces, si quieren un pseudocódigo, se podría ver algo así, ¿no? Van a iterar por todo su arreglo. Y acá internamente van a llamar tal vez al método insert, ¿no? Van a tener su ABL y van a llamarle a insert. Y van a insertar en este caso cada uno de esos valores, ¿sí? O de los valores de un arreglo que ustedes tengan, ¿no? Voy a llamar algo así. Por ejemplo, suponiendo. Esta sería como que el core o la primera parte del algoritmo. Voy a recorrer los elementos de mi arreglo y uno por uno los voy a ir insertando. ¿Cuál es la complejidad de este código? Pues estoy, si se dan cuenta, ejecutando un bucle de n elementos, o sea, tengo n iteraciones. Y en cada iteración estoy haciendo la operación de inserción. ¿Cuál es la complejidad de inserción en el peor escenario? Es logaritmo de n. Por lo tanto, aquí lo que estoy haciendo es logaritmo de n veces, porque para cada insert tengo que gastar logaritmo de n. Por lo tanto, la complejidad de esto sería n log de n. ¿Sí? Y eso sería esta primera parte de insertar los elementos a la B. Ahora, muy aparte de esto, tengo que aplicar un inorder, ¿cierto? Entonces, el inorder lo vamos a llamar por aquí, por ejemplo. Y esto me va a dar ya el arreglo ordenado, ¿no? Ustedes pueden tener tal vez acá un vector que les diga que ya está ordenado. Y ahí lo tienen. Entonces, ¿cuál es la complejidad del inorder? El inorder lo único que va a hacer es un recorrido del árbol por todos los nodos del árbol. Y eso básicamente es el número de nodos del árbol, o sea, esto toma OD. Muy bien, si ahora juntamos todo el código y vemos la complejidad total, esto sería un O de n log de n más n. Como estamos con notación big O, la complejidad final sería O de n log de n, que es la función que crece más rápido. Entonces, sí, este algoritmo que acabo de escribir es n log de n, es igual que los algoritmos más óptimos. Por lo tanto, esta afirmación es verdadera. Se puede usar una ABL para implementar un algoritmo de ordenamiento. Esta es verdadera. La de acá arriba era falsa. Muy bien. Y bueno, esa sería la segunda pregunta del verdadero o falso. Vamos con la tercera. Sí, le voy a sacar una captura mejor. Y la voy a pegar aquí. Muy bien. Vamos con la tercera pregunta del verdadero o falso. En este caso me dice lo siguiente. Dado un grafo conexo, eh, en este caso G, ¿no? Que es básicamente compuesta de un par de número de vértices y aristas. Si un vértice es visitado durante el nivel K de un BFS, desde el vértice fuente S, entonces cada camino de S para B tiene longitud máxima de K. Muy bien, entonces, en primera instancia, si es que no están familiarizados con grafos, con algoritmos de recorrido como BFS, que es el más clásico, el más usado también, cuando el grafo no está ponderado. Entonces, lo que pueden hacer aquí es nuevamente, pónganse un ejemplo, ¿vale? Pónganse un ejemplo. Ahora, si es que saben de teoría de BFS, ustedes bien saben, y ya lo voy a anotar aquí, BFS es un algoritmo de recorrido, ¿no? De grafos, que se usa bastante para, por ejemplo, encontrar el camino más corto de un vértice fuente
hacia todos los demás. Pero para esto, el grafo no debe tener pesos. O todos los pesos del grafo deben ser iguales. En ese caso, pueden ustedes aplicar BFS, por ejemplo, para encontrar la ruta más corta de un vértice hacia todos los demás, ¿no? Ustedes tienen un vértice, por ejemplo, voy a poner el grafo aquí. Voy a crear un grafo. Supongamos que tenemos aquí este grafo. Y bueno, a ver, vamos a crear por aquí algunos vértices más. Y por aquí también le ponemos. Listo, este es un grafo, ¿no? Y recuerden que BFS, ¿cómo funciona? BFS funciona de la siguiente manera. Tienen que especificar un nodo origen, una fuente, a partir de la cual les gustaría saber y explorar el grafo. ¿Vale? Entonces, esto es un algoritmo de recorrido, pero se puede emplear para encontrar el camino más corto también. Entonces, supónganse que mi fuente, mi origen, va a ser cero. Voy a partir de aquí y a partir de cero me gustaría encontrar el camino más corto hacia todos los demás. O simplemente recorrer el grafo. El recorrido de BFS es también conocido como recorrido por nivel en árboles. El recorrido por nivel en árboles es básicamente un BFS. Y aquí también se va a cumplir esa propiedad. ¿Qué propiedad? Que cuando ustedes recorran el grafo con BFS, van a hacerlo de esta manera. Primero van a partir del nivel cero, que es el nodo origen. Después van a recorrer los vértices que están en el siguiente nivel, o sea, los adyacentes a cero. Después van a recorrer los adyacentes de los adyacentes, o sea, estos estarían en el tercer nivel. Y finalmente tendrían el cuarto nivel, que sería este de aquí. Este, por ejemplo, este grafo, luego de recorrido BFS, tiene 4 niveles. Y ahora, ¿esos niveles qué interpretación tienen? Si hablamos de camino más corto, esos niveles representan el camino más corto hacia esos nodos. Por ejemplo, ¿cuál es el camino más corto de 0 hasta 7? Va a ser 3. Pueden ir de 0 a 2, 2 a 4, 4 a 7. No existe otro camino más corto que ese. Si van de 0 a 3, también es 2, ¿no? Van de 0 a 1, 1 a 3, es 2. Entonces, el nivel representa aquí el camino más corto desde la fuente a cada uno de los vértices. Pero ojo, estamos hablando de camino más corto, longitud mínima. Aquí lo que les están hablando es lo siguiente, ¿no? Dado un grafo conexo, este es conexo, en el cual tiene un cierto número de vértices y aristas, ¿no? Acá tengo 8 vértices y bueno, varias aristas. Si un vértice V es visitado durante el nivel K, desde el vértice fuente, entonces acá mi fuente es cero, y un vértice cualquiera, por ejemplo 6, digamos, supongamos que 6 es el vértice, ese vértice V. Entonces, si este vértice 6 es visitado durante el nivel K de un BFS, ¿no? Acá su nivel de este es 3. ¿Sí? El nivel es, entonces, supongamos que acá mi K es 3. Entonces, cada camino de S para V tiene una longitud máxima de K. Eso de por sí ya es inválido porque recuerden que el BFS se usa para encontrar el camino mínimo, longitud mínima. Si acá me hubiese dicho longitud mínima, eso sería verdadero directamente. Pero acá me dice máximo y máximo no me garantiza. O sea, el camino que va a haber desde 0 hasta 6 va a ser como mínimo 3. O sea, al menos 3 la longitud. Pero puede ser más, ¿vale? Por ejemplo, yo puedo tener aquí, me puedo ir de 0 a 1, de 1 a 4, de 4 a 7, de 7 a 6. Este camino tiene una longitud de 4 y eso ya excede el nivel K. Entonces, esta afirmación no es verdadera debido justamente a que el BFS nos da el camino de longitud mínima, no máxima. Y acá pueden ver un ejemplo y un contraejemplo de por qué ocurre eso. Muy bien, entonces esto era simplemente conocer la teoría de BFS, que es un algoritmo muy interesante, por cierto. Muy bien, vamos entonces con la siguiente. Ok, la siguiente afirmación nos dice, el DFS es básicamente otro tipo de recorrido en grafos, recorrido por profundidad, nos dice que tomará eh, tiempo en promedio v cuadrado, el número de vértices al cuadrado, sobre un grafo representado como una matriz de adyacencia. Muy bien, entonces,
Si ustedes conocen de DFS, DFS es también un algoritmo similar al de aquí. Obviamente que DFS no se usa para encontrar rutas más cortas, ya que el recorrido que hace DFS es por profundidad. Por ejemplo, tengo aquí el siguiente grafo. Listo. ¿Cuál sería un recorrido de DFS? Supongas, igual que BFS, DFS necesita que bueno, le especifiquemos un nodo fuente, un nodo origen, y a partir de ahí va a comenzar a recorrer todo el grafo. Pero lo va a hacer de diferente manera, no lo va a hacer por niveles, ¿ok? Por eso es que no va a encontrar la ruta más corta. Lo que hace DFS es ir en profundidad. Por ejemplo, del 0 va a ir tal vez al vértice 1, luego del 1 va a ir al 2, luego del 2 al 3 y luego del 3 a 4. Va a ir lo más profundo que pueda hasta llegar a un vértice donde el cual ya no puedas moverse, o sea, ya no tenga más conexiones a las cuales poder irse. Entonces, en este caso, un recorrido de DFS aquí sería 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Ese sería un recorrido de DFS. ¿Existen otros tipos de recorrido? Claro, pueden tomar, por ejemplo, 0, 2, 2, 3, 3, 4, regresan y luego termina 2, 1. Este sería otro recorrido de DFS. Existen diferentes recorridos igual de BFS, existen diferentes formas de recorrerlo con BFS, pero manteniendo las propiedades, obviamente. Entonces, este es el recorrido de DFS. Básicamente es un algoritmo que recorre el grafo, pero a profundidad. ¿Ok? Va a recoger el grafo siguiendo por ejemplo, aquí, ¿no? Me fui de 0 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4. Lo más profundo que pudo llegar es 4, ya que a partir de ahí ya no puedo seguir explorando más nodos en el grafo. Entonces se regresa nuevamente y explora los que le faltaban. Ese regreso se va a llevar a cabo con una estructura de datos llamada pila. Por cierto, en BFS usan una cola. Entonces, el DFS es un algoritmo que básicamente funciona de esa manera. Y bueno, ¿cuál es la complejidad de este algoritmo? Pues para hacer un análisis va a depender de cómo está representado el grafo justamente. Existen diferentes formas de representar un grafo, ¿cierto? Tienen, por ejemplo, lo que es la matriz de adyacencia. La matriz de adyacencia simplemente es como su nombre lo dice, una matriz. Por ejemplo, aquí el nombre acá tendríamos una matriz. Y el tamaño de esa matriz va a depender del número de vértices que ustedes tengan. Por ejemplo, acá tengo 5 vértices. Esta matriz va a tener 5 filas y 5 columnas, representando justamente las conexiones que hay entre los vértices. Es una matriz cuadrada. Y ya de por sí ya se darán cuenta que si es cuadrado o algo por ahí, tiene que ver con esa complejidad cuadrática, ¿no? Entonces, veamos. Aquí tengo 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4. Por ejemplo, si quiero representar este grafo aquí, simplemente ven. Por ejemplo, 0 está conectado con 1 y 2. Le ponen 1, 1. Y a todo lo demás le ponen 0. 1 está conectado con 0 y 2. Le ponen 1, 1. Y todo lo demás es 0. 2 está conectado con 0, 1 y 3. 0, 1, 3. Y todo lo demás es 0, 0. Ah, bueno. Acá es con 1 y 3. Aquí. 3 está conectado con 2 y 4. Entonces le ponen un 1 aquí. Con 2 y 4. Y 4 está conectado con 3 nada más. Si se dan cuenta, cuando el grafo es no dirigido, se tiene una matriz simétrica. Pero cuando es dirigido, no es el caso. Muy bien. Entonces, qué interesante tiene la matriz de adyacencia, que bueno, es bastante eficiente para accedernos. Si quiero saber si existe una conexión entre 0 y 3, lo puedo hacer en tiempo constante. Lo ineficiente de la matriz de adyacencia está en el hecho de saber cuáles son los vecinos, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo puedo saber cuáles son los adyacentes de 0? ¿Cuánto tiempo me va a tomar esto? Pues para saber cuáles son los vértices adyacentes a partir de esta representación, lo que tienen que hacer es básicamente preguntar esta fila de la matriz, ¿no? Veo la fila 0, que son básicamente las conexiones de 0, y pregunto, ¿no? ¿0 está conectado con 0? No, porque acá tengo un 0. ¿0 está conectado con 1? Sí, porque tengo acá un 1. Tendrían que en ese caso recorrer toda esa fila y cada vez que encuentran un 1 quiere decir que hay una conexión y por lo tanto así podrían concluir que el 1 y el 2 son los adyacentes de 0.
¿Cuánto tiempo toma eso? ¿Cuál es la complejidad? Tengo que recorrer esta fila. ¿Y de qué tamaño es esa fila? Del número de vértices. Entonces la complejidad de recorrer o de preguntar cuáles son los adyacentes a un vértice es el número de vértices. ¿Ok? Entonces, eso me va a interesar, ¿sí? Porque el algoritmo de DFS hace uso de eso. Ahora, la otra representación es la lista de adyacencia. La lista de adyacencia es una otra forma de representar el grafo, en el cual ustedes tienen un vector como este, que puede ser un vector, puede ser una tabla hash, depende de cómo lo estén implementando. Y aquí van a tener los vértices también, pero solamente van a almacenar información aquí mediante un vector o una lista de quiénes son sus vecinos. Por ejemplo, 0 está conectado con 1 y 2, por lo tanto le pongo 0, está conectado con 1 y también está conectado con 2, ¿no? Puede verse de esa manera. 1 está conectado con 0 y 2, 1 está conectado con 0 y con 2. Ok, a ver, vamos a hacerlo mejor el dibujo. 1 está conectado con 0 y con 2. Muy bien. 2 está conectado con 0, 1 y 3. 2 está conectado con 0, con 1 y con 3. 3 está conectado con 2 y con 4, con 2, con 4. Y 4 está conectado con 3. Entonces, miren que la lista de adyacencia lo que almacena es justamente información de los adyacentes que tiene cada vértice. ¿Sí? En este caso no almaceno estos ceros, obviamente, porque no hay conexión. Solo las conexiones es lo que estoy almacenando. Le vamos a poner todo uniforme. Listo. Entonces, ¿qué de interesante tiene este que no tiene este? Es que aquí para preguntar a los vecinos simplemente va a depender. O sea, van a poder acceder a los vecinos directamente, ¿no? Por ejemplo, si quiero saber cuáles son los vecinos de 0, ya los tienen aquí. Solo es recorrer este vector o esta lista, dependiendo de cómo lo estén implementando. Y ya tienen los vecinos. No tienen por qué recorrer todos los vértices y preguntar. Entonces aquí van a simplemente ver las aristas de 0, el número de aristas de 1, el número de vecinos de 2, el número de vecinos de 3 y el número de vecinos de 4. ¿Sí? Entonces, en ese caso va a ser mucho más eficiente. La complejidad sería, de hecho, estos vértices que salen de un vértice. Recuerden, aquí hay un concepto de grado de grafo, no in-degree, out-degree. Entonces, también se puede ver como el out-degree de cada vértice. Si es que es dirigido, obviamente. Acá, bueno, no es dirigido, no se podría tomar esa referencia para la complejidad. Pero la complejidad es básicamente esto, ¿no? Ahora, ¿qué desventaja tiene esto en comparación de esto? Es que, obviamente, si es que yo les pregunto, ¿será que el vértice 2 está conectado con el 3? Aquí era bastante rápido, ¿no? Simplemente era ver esta posición en la matriz y decían, ah, sí está conectado. Eso tomaba tiempo constante. Pero aquí no, porque tienen que recorrer siempre este vector y verificar si el 3 está en este vector para ver si están conectados. Entonces tiene también sus ineficiencias en ciertos escenarios, pero en general esta representación es bastante útil, en especial si vas a simplemente explorar el grafo y comenzar a recorrer sus adyacentes. ¿Ok? Muy bien. Entonces, veamos. Ahora sí, con esto en cuenta, analicemos la complejidad de DFS. ¿Cómo funciona DFS? Pues DFS aquí les voy a poner como que el algoritmo, el iterativo les voy a poner porque es más fácil de entender que el recursivo probablemente. Lo que van a tener es un grafo, llamémosle G, y van a tener una fuente. Entonces, lo que van a hacer es usar un stack, que es básicamente la estructura más común, porque esto simula la recursividad. Recuerden que en la recursividad tienen de forma explícita un stack, entonces por eso es que este algoritmo se puede implementar usando tanto un stack explícito como recursividad. Estos algoritmos de recorrido necesitan un vector de visitados para no visitar el nodo más de una vez. Y esto va a depender del número de vértices que tenga su grafo. Supongamos que tenemos aquí num vértices. Tiene ahí ese método. Y lo único que van a hacer aquí es, no les voy a explicar a detalle el algoritmo, obviamente, ¿vale? Si quieren, si están interesados, lo puedo hacer en otro video. Entonces, mientras no esté vacío esto, lo que van a hacer es obtener el stack de top. Sí. Obtener el vértice de la pila, que este sería como mi origen. Bueno, vamos a llamar U.
Y de aquí lo que tienen que hacer es recorrer los adyacentes. Y miren, aquí está parte del algoritmo. Aquí lo que van a hacer es recorrer los adyacentes, o sea, aquí van a poner punto, llamémosle que tengo método get adjacents a partir de este vértice U. Y listo. Entonces, esto de aquí, luego van a preguntar si es que no está visitado. Este de aquí, pues, lo ponen en la stack y ya. Pues acá voy a terminar el algoritmo para que lo vean. Este algoritmo es bien sencillo de implementar. No hay mucha complejidad. Listo. Y acá marco como visitado el source. Muy bien. Entonces, este es el algoritmo así de DFS, la versión iterativa, que es bien parecida a la de BFS, solo que se le cambia pila por cola aquí. O cola por pila, mejor dicho. Este es el algoritmo de DFS. ¿Ya? Lo que estamos haciendo es simplemente usando una pila y extrayendo de la pila y explorando los adyacentes. Ahora, la complejidad aquí depende mucho de esta parte. Porque esta parte, bueno, esto es de declaración, es constante, insertar en una pila es constante, crear un arreglo, bueno, acá podría verse como el número de vértices, ¿no? Porque tengo que iterar por este vector y bueno, en este caso, am, colocarlos inicialmente todos como cero, o sea, como no visitados. Y esto también es constante. Entonces, esto es constante, todo esto es constante, esto es tiempo, el número de vértices. Pero la mayor cantidad del tiempo y del algoritmo en sí va a tomar aquí en este while. ¿Qué estamos haciendo aquí? Lo que estamos haciendo aquí es recorrer cada vértice una vez. ¿Por qué? Porque estoy usando un arreglo de visitados y el arreglo de visitados evita que visite un vértice dos veces. Por lo tanto, cuando hacen este recorrido, estoy básicamente viendo cada vértice, ¿no? Tengo que visitar cada vértice en el recorrido. Entonces, esto de por sí me está tomando o el número de vértices. Ahora, ¿qué va a pasar aquí? Que acá dentro lo que tengo es un for. Y este for depende del número de vecinos que tiene cada vértice. O sea, para cada vértice, lo que estoy haciendo acá en este for es recorrer sus vecinos, preguntar y bueno, veo si lo inserto o no. Entonces, estoy viendo los vecinos de cada vértice. Aquí es donde justamente hace que esta línea cambie la complejidad dependiendo de su representación. Por ejemplo, si usan la lista de adyacencia, ¿no es cierto? Imagínense que estamos con este grafo. Entonces, si yo estoy en el vértice 0, ¿cuántas iteraciones va a dar este for en la lista de adyacencia? Pues vemos aquí el 0. El 0 tiene dos vecinos. Entonces este for va a ser de 2. Para el vértice 0 voy a hacer un recorrido de dos iteraciones. Y eso representa justamente estas dos aristas. El vértice 1 también va a ser 2, porque representa esta arista y esta. 2. El vértice 2 va a ser 3. ¿Por qué? Porque representa esta arista, esta arista, esta arista. O sea, recuerden que en la lista de adyacencia solamente tomamos en consideración los vecinos de forma directa. El 3 también va a recorrer esto y esto, que estaría dos iteraciones. Y el 4 haría una iteración aquí. En total tenemos ¿cuánto? Tenemos 2 más 2, más 3, más 2, más 1. Que es básicamente la suma de vecinos, o sea, el número de aristas del grafo. Miren, tienen 2, 4, 6, tienen 10. ¿Cuántas aristas tiene este grafo? 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? De hecho, esto en sí, cuando es no dirigido, es dos veces el número de aristas. Cuando es dirigido, es simplemente el número de aristas. Entonces, en realidad, lo que estamos haciendo en este recorrido de FS con lista de adyacencia es explorar cada vértice una vez y sus adyacentes, sus aristas. Por lo tanto, la complejidad de esto con lista de adyacencia es básicamente esto. ¿Ok? Eso es porque para cada vértice recorro simplemente las aristas que tiene conectadas directamente. Pero, ¿qué pasa cuando ustedes usan una matriz de adyacencia? Cuando usan una matriz de adyacencia, esto ya no se cumple, o sea, de que para cada vértice están visitando solamente los vecinos, sino que para cada vértice en una matriz de adyacencia están visitando ya no 2, 2, 2, 2, ¿no? Lo voy a poner aquí más pequeño. Y vamos a poner esto un poco más pequeño. Entonces, para una matriz de adyacencia, ya no se cumple esto que acabo de explicarles aquí. Es muy distinto.
En una matriz de adyacencia, recuerden que para preguntar cuáles son los vecinos de cada vértice, eso ya no toma este tiempo, pues, ¿no? Sino toma esto de aquí. Para preguntar a sus vecinos tengo que recorrer siempre el vector y eso tengo que recorrer siempre el número de vértices. O que acá sería, tengo que preguntar siempre 5, 5, 5, 5, 5 para cada vértice. Entonces, cada vértice en sí está haciendo 5 preguntas para ver sus vecinos. O sea, esto está haciendo O de V en siempre. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, la complejidad con una matriz de adyacencia sería, para cada vértice, ¿cuántos estoy visitando? V, que es este for de aquí adentro. Por lo tanto, sería V cuadrado. ¿Vale? Entonces, cuando usan matriz de adyacencia, el algoritmo de DFS o BFS, cualquiera de los dos, toma O de V cuadrado, pero cuando usan listas de adyacencia, ambos toman V más E. Y es simplemente por la representación y por cómo están recorriendo los vecinos. Aquí le toma siempre tiempo V en la matriz de adyacencia, pero en la lista no, ¿no? En la lista depende de cuántos adyacentes tengan. Y es por eso que el DFS, en este caso, con una matriz de adyacencia toma V cuadrado y esto es verdadero. Ok, entonces me ha tomado el tiempo de explicarlo para que lo puedan entender y obviamente entiendan el porqué de la solución, pero obviamente si ustedes ya han estudiado la parte teórica, deberían ya de llegar a esta solución en un menor tiempo. De hecho, si es que ya se lo sabían la complejidad, esto obviamente les toma segundos, ¿no? Pero si quieren entender el porqué de esas complejidades, pues les di una pequeña explicación. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es esta. Dado la representación de una lista de adyacencia de un grafo dirigido, este toma para calcular claro, toma tiempo el número de vértices para calcular el grado de entrada de un vértice. Muy bien, en este caso tenemos que tener cuidado con la terminología, que es un grado de entrada, que es un grado de salida. Pues recuerden que todo vértice en un grafo tiene justamente un concepto que se llama grado. Ahora, ¿cuándo hacemos diferencia de grado de entrada y de salida? Cuando tienen un grafo dirigido. Por ejemplo, este vértice, supóngase que está conectado a este y a este. Esto de aquí, los vértices que salen, se le conoce justamente como el número de vértices o el número de aristas, ¿no? Que salen de este nodo, es justamente el grado de salida o el out degree. Y también hay, obviamente, que va a haber nodos que están conectándose a 2, ¿no? Por ejemplo, tienen aquí un 4 que se conecta a 2. Y pueden tener aquí, no, nada más este. Entonces, el número de aristas que ingresan a un nodo se conoce como in degree o grado de entrada. Entonces tienen un out degree y un in degree. Esto solamente se ve en grafos dirigidos. En grafos no dirigidos solamente tienen el término de degree, de grado. Y me dice que en una representación de lista de adyacencia, ¿no? Por ejemplo, si hallamos la representación de lista de adyacencia de este grafo, sería, tengo 4 aquí. Tengo 4 vértices. Tendría aquí, por ejemplo, el 1, 2, 3 y 4. Y aquí el 2 está conectado al 1 y al 3. Y el 4 está conectado al 2. Los demás no tienen conexión. Entonces, esta sería la lista de adyacencia de este grafo, por ejemplo. Y me dice, ¿no? Que para calcular, en este caso, de esa representación, toma O del número de vértices, calcular el grado de cada vértice. O sea, me dice que simplemente toma tiempo de recorrer esto, O de V, para poder yo saber que, por ejemplo, el grado de entrada de 2 es 1, el grado de 1 es 1, el grado de 3 es 1, el grado de 4 es 0, ¿no? Porque nadie no tiene ninguna conexión que ingresa hacia él. Entonces, me está básicamente afirmando de que yo puedo obtener estos valores, 0, 1, 1, 1, en tiempo número de vértices. O sea, recorriendo el número de vértices lo puedo calcular. Y usando esta representación, lo cual no es cierto, porque miren, si quiero calcular cuál es el in degree de 1, que es 1, lo que tendría que hacer es recorrer este vector y verificar si acá hay un 1. Si acá hay un 1, entonces aumento su in degree. Si acá hay un 3, aumento su in degree. Entonces, en realidad esto depende del número de aristas, no del número de vértices.
¿Sí? Porque si ustedes simplemente tienen 2, ¿podrían saber el índice de uno? No, tienen que recorrer este vector para saber si es que uno, si es que 2 está conectado con uno. Si es que 2 está conectado con uno, quiere decir que 2 está ingresando a uno, o sea, tienes esta arista, por lo tanto el índice de uno aumenta en uno. ¿Sí? Entonces no es posible, esto es falso básicamente, justamente por eso, porque tendría que recorrer cada uno de estos vectores o listas para determinar el índice de cada vértice. No solo depende del número de vértices. ¿Qué depende del número de vértices? El out-degree, ¿no? El out-degree, recuerden que es el número de aristas que salen de un nodo. En este caso, por ejemplo, si tienen 2, acá tienen 2, o sea, el tamaño de este vector o lista que estén usando es básicamente el out-degree o grado de salida. Entonces, para el out-degree sí es posible, ¿ok? Entonces, O de ver si sería posible para el grado de salida o out-degree. Simplemente es el tamaño del vector de adyacentes de un vértice. Pero para el INDIGRI, no. Para el INDIGRI tendrían que recorrer toda la lista de adyacencia. Y eso toma O de V más C. Y esto sería para el grado de entrada o INDIGRI. Por lo tanto, la afirmación es falsa. No se podría directamente con esa complejidad. Muy bien, aquí bastaba conocer términos de INDIGRI o OUT-degree. Vamos con la sexta. La sexta nos dice, para un grafo ponderado y conectado con n vértices y exactamente n aristas, es posible encontrar un árbol de expansión mínimo en tiempo lineal. Muy bien. Recuerden que un árbol de expansión mínimo básicamente es... a ver, permítame si no tengo acá una imagen, que la uso en mi blog. Aquí. ¿Qué es un árbol de expansión mínimo? Así en términos bien concretos. Ustedes tienen un grafo, por ejemplo, como este de aquí, como este de ahí. Y a partir de ese grafo ustedes pueden formar diferentes árboles. Y esos árboles básicamente están conformados por todos los vértices del grafo original, solo que conteniendo algunas aristas, ¿no? Por ejemplo, acá tiene algunas aristas del original, acá tiene otras y acá tiene otras. Esto se conoce como árboles de expansión. Ahora, cuando hablamos de un árbol de expansión mínimo, pues un árbol de expansión mínimo simplemente es lo siguiente. Cuando tienen algo ponderado, pónganse que ahora tienen esto de aquí, está ponderado, forman árboles de expansión, o sea, básicamente lo que les acabo de explicar. Pero en esos árboles de expansión, ahora las aristas tienen pesos, ¿no? Como pueden ver. ¿Qué es el árbol de expansión mínimo? Simplemente de todos esos árboles de expansión suman los pesos de sus aristas. Por ejemplo, acá me dio 6, acá me dio 9 y acá me dio 9, 8. Entonces, cada uno de estos árboles de expansión tienen un peso total. De todos ellos, ¿cuál sería la expansión mínimo? El expansión mínimo sería el que tenga el menor peso. Entonces, este sería, por ejemplo, un árbol de expansión mínimo. Ojo que puede haber varios árboles que tengan varios árboles de expansión mínima para el mismo grafo. Ya no es que sea único. Eso es básicamente un árbol de expansión mínimo, solo para recordarles la parte de ese concepto. Y ahora me dice aquí que para un grafo ponderado y conectado con n vértices y exactamente n aristas, ¿no? Recuerden que en un árbol de expansión mínimo existen diferentes algoritmos. Tienen, por ejemplo, Kruskal, que su complejidad es O de E log de E, porque tiene que ordenar las aristas. Tienen Prim, cuya complejidad depende de cómo lo estén implementando. Si es que usan la forma más óptima, sería básicamente la complejidad de Dijkstra, que es muy parecida, porque usan una cola de prioridad. Sería algo así la complejidad. Si es que usan una cola de prioridad en Fibonacci Heap, sería esto de aquí, ¿no? Pero si no usan cola de prioridad, la complejidad de esto puede irse hasta n cuadrado, ¿no? Entonces, tienen diferentes algoritmos para encontrar el árbol de expansión mínimo. Ahora, si ustedes se guían de esto y simplemente dicen, no, tengo estos algoritmos que me encuentran en el árbol de expansión mínimo, y obviamente no es lineal, por lo tanto yo digo que es falso, obviamente que eso no es así, ¿vale? Tienen que tener cuidado, estas preguntas siempre vienen para que las analicen un poco, y no para que simplemente memoricen complejidades y digan, ah, mira, no está en lo que he memorizado, no está la solución esta. Tienen que analizar siempre. Entender el porqué de las complejidades también es muy importante. En este caso me da un escenario en particular. Me dice que tengo un grafo ponderado y conectado con n vértices, ¿no? Por ejemplo, y tiene exactamente n aristas, o sea, tengo algo como esto, ¿sí?
Y es ponderado. Supóngase que tienen, ya pongamos algunos pesos. Ahí está. Entonces, este grafo tiene 3 aristas y tiene 3 vértices. Cumple con esta propiedad. Entonces, un grafo con n vértices y n aristas es básicamente como un árbol con una arista de más. Recuerden que un árbol, por ejemplo, este árbol, es un árbol binario. El número de aristas es igual al número de vértices menos 1. No se olviden de eso, ¿no? El número de aristas es el número de vértices menos 1. Esto se cumple en un árbol. Entonces, lo que les están diciendo aquí es básicamente que tienen un árbol, pero le están añadiendo una arista a ese árbol, para que el número de aristas sea igual al número de vértices. Por eso es que tengo algo como aquí. Entonces, con eso que les acabo de mencionar, ¿no? De que el árbol es básicamente un grafo cuyo número de aristas es igual al número de vértices menos 1. ¿Será que con eso ya podemos detectar y encontrar un árbol de expansión mínimo? Pues sí, porque simplemente me está diciendo que lo que yo tengo aquí es un árbol, solo que este árbol le he agregado una arista para que cumpla con esta condición. Entonces, si quiero encontrar el árbol de expansión mínimo de aquí, ¿qué tendría que hacer? Pues simplemente tendría que eliminar una arista de aquí. O puede ser esta, o puede ser esta, porque así me quedo con un árbol, ¿no? O puede ser esta y me quedaría con un árbol de expansión. Y como yo les decía, un árbol de expansión mínima es aquel cuyo peso total es mínimo. Entonces, está claro que aquí, para poder encontrar el árbol de expansión mínima, tendría que encontrar la arista que tiene el peso máximo, el peso más grande. Por ejemplo, eliminaría esta. Y así me quedaría con un árbol de expansión. Y es mínimo, porque los demás contienen el peso mínimo. La suma en total es mínima. Entonces, ¿cómo hacemos esto en un algoritmo? Simplemente hay que recorrer las aristas del grafo y detectar cuál es la de mayor peso. ¿Ok? Y en este caso sería, como voy a recorrer el número de aristas, sería ODE, porque voy a recorrer cada arista. Voy a encontrar el máximo y ya está. Nada más. Y aquí el número de aristas es básicamente n, es lo que me dice aquí, ¿no? Entonces el número de aristas es n, por lo tanto la complejidad de esto tomaría O de n. Y lo cual es cierto. Me dice que aquí existe un algoritmo que toma O de n, es verdadero. Entonces esto sí es verdadero. Para resolver esta pregunta tienen que conocer la propiedad de árboles y también que es básicamente cómo se generan los árboles de expansión mínima. Muy bien, vamos con la siguiente. La siguiente es, estamos terminando aquí. Listo, en esta otra nos dice, en un grafo ponderado y conectado, cada arista de mínimo peso siempre está en un árbol de expansión mínimo. Muy bien. Eh, ok, entonces al inicio pareciera que fuese verdadero, porque como les dije aquí, un árbol de expansión mínima es aquel cuyo peso total, ok, peso total es mínimo. ¿Sí? Esto no te garantiza de que este peso total esté formado solamente por aristas mínimas. ¿Ok? Entonces, recuerden que me interesa el global, o sea, la suma de todos los pesos de ese árbol tiene que ser mínimo. No que cada arista de ese árbol tenga peso mínimo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice aquí, no? Acá nos dice que el árbol de expansión mínima se forma siempre con las aristas mínimas, o sea, las que tienen menor peso. Les voy a dar un contraejemplo. Supónganse que tienen aquí este grafo. Y aquí le voy a poner todas con aristas mínimas. Ahí está. Todos tienen el peso mínimo. Pero voy a agregar una arista muy interesante aquí. Voy a cambiar incluso de color. Y a esta arista le voy a poner, por ejemplo, 100. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál es el árbol de expansión mínima, no? ¿Cuál es ese costo para este grafo? Pues si ustedes hallan el árbol de expansión mínima de este grafo, podría ser así, ¿no? Toman esta arista, toman esta arista, toman tal vez esta arista, toman esta arista, y sí o sí tienen que tomar esta de aquí. ¿Por qué? Porque recuerden que tengo que formar un árbol que conecte todos los vértices del grafo original. Y esta es la única arista que conecta estos dos vértices. No existe otra arista, entonces tengo que sí o sí tomarla. Si no, se desconectaría el grafo y eso no quiero. Por lo tanto, esta arista siempre va a estar ahí. Y resulta que esta arista no es de peso mínimo, ¿no? Las de peso mínimo son, acá han quedado fuera esta de aquí y ha quedado fuera este de aquí.
Entonces, no es cierto esto. No siempre las aristas de menor peso van a ser parte del árbol de expansión. Puede haber una arista de un gran peso que haga que eso ocurra, ya que si es que no está esta incluida, tendría un grafo desconexo, lo cual no quiero. Entonces, esto es falso. Y finalmente vamos con la 8. Tendríamos aquí la última, que está aquí. Me dice, negar todos los pesos de las aristas de un grafo no dirigido ponderado y luego encontrar el árbol de expansión mínimo nos da el árbol de expansión de peso máximo del grafo original. Básicamente estamos con MCT nuevamente, pero me dice el árbol de expansión máximo, que es básicamente lo opuesto de esto, ¿no? Encontrar un árbol de expansión, pero que tenga el máximo peso. Por ejemplo, acá sería este aquí. ¿Será posible que cambiando los pesos de arista, o sea, negándolos, ¿no? Y aplicando este algoritmo cualquiera, el de Kruskal o el de Prim, se puede obtener el árbol de expansión máximo? Pues eso sí va a ser verdadero, ¿ok? Les voy a mostrar aquí un ejemplo y luego les voy a dar una breve explicación del por qué. Supónganse que tienen algo como esto aquí. Quieren encontrar el árbol de expansión máxima, ¿sí? Y el árbol de expansión máxima acá sería, por ejemplo, esto de aquí, 3, el costo. Lo que nos están diciendo aquí es que yo puedo encontrar ese árbol aplicando el algoritmo anterior, o sea, el que encuentre el mínimo, pero negando los pesos, o sea, si le pongo aquí -1, -1, -2. Si yo nego los pesos, ¿no? Los niego, como ven aquí, y aplico el algoritmo de MCT normal, o sea, el que encuentre el árbol de expansión mínimo. En este caso, obviamente, como estoy buscando el árbol de expansión mínimo, buscaría el de menor peso, este de aquí, y el siguiente menor peso, este de aquí. Y sí, mire, efectivamente esto se cumple, ¿no? Si es que yo niego los pesos y le aplico aquí los algoritmos de MCT convencionales como Kruskal o Prim, se obtiene el árbol de expansión máximo, ¿no? Acá, por ejemplo, el MCT me da -3, pero obviamente lo vuelvo a negar y esto me da 3, y eso sería el árbol de expansión máximo. Entonces, esto es verdadero. Otra explicación que pueden encontrar es usando funciones, ¿no? Supónganse que ustedes tienen la siguiente función, esta función de aquí, y están buscando maximizar esa función, porque eso es lo que quiero, ¿no? Quiero encontrar como que el peso total máximo. Estoy tratando de maximizar, estoy tratando de encontrar este punto de aquí que es el máximo. Si ustedes niegan la función, o sea, niegan los valores de la función, tendrían algo como esto de aquí. Esto sería, por ejemplo, -f de x. Y miren que para encontrar el máximo en la función original es lo mismo que encontrar el mínimo en la función con valores negados. Es lo mismo, ¿no? Son lo mismo, el mismo punto. Entonces, en términos de optimización, maximizar una función es lo mismo que minimizar el negativo. O minimizar una función es lo mismo que maximizar el negativo. Es por eso que esta afirmación es verdadera. Muy bien, entonces con eso he resuelto la primera parte que tiene que ver con verdadero o falso del el simulacro de examen parcial. Son preguntas muy interesantes, teóricas, eh, donde si conocen de manera correcta todos los conceptos, entonces no deberían tener problemas en poder resolverlo, ¿vale? Y bueno, sí, es bastante interesante y como les decía, bueno, si les interesa o si tienen una pregunta en particular de ese simulacro que les gustaría que resuelva, pues lo dejan en los comentarios. Y bueno, entonces en base a eso ya podré decidir si continúo con la solución de este examen, que es un poco extenso, para darle así a detalles cómo se puede resolver. ¿Vale? Entonces eso sería todo por esta grabación. Y sí, antes de terminar también mencionarles que si están interesados en clases particulares, pueden contactarme para enseñarles mucho más a detalle cómo pueden llegar a este tipo de soluciones, explicarles los algoritmos paso a paso. Usualmente lo hago todo en pizarra, así que demostraciones matemáticas, etcétera, tanto de algoritmos, estructuras de datos, programación en general. Si están interesados en, no sé, postular a empresas como Microsoft, Google, también tengo experiencia en eso, he pasado entrevistas técnicas. O si les interesa la inteligencia artificial, lo que es Machine Learning, Deep Learning, también puedo asesorarlos en esas áreas. Muy bien, entonces, si quieren contactarme, tienen ahí enlaces
en las plataformas de SuperProf y clases particulares que las van a encontrar en la descripción del video. Muy bien, entonces esto es todo por esta grabación. Ya nos vemos en otra oportunidad.